Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología en el tema 2, tejido sanguíneo. Para eso debemos saber lo que es el tejido sanguíneo. Esto es una variedad del tejido conjuntivo especial, conformado por elementos formes dentro de un intersticio líquido llamado plasma. Para eso debemos saber entonces lo que es la sangre. La sangre es un líquido viscoso y salado que circula por los vasos sanguíneos impulsado por el corazón. Vamos a ver las características. El volumen, que es también llamado volemia, depende del peso corporal, la edad y el sexo del individuo. Equivale aproximadamente al 8% del peso corporal. En el varón de 70 a 80 mililitros sobre kilogramo y en la mujer de 65 a 70 mililitros sobre kilogramo. El color es rojo y la tonalidad depende de la concentración de gases oxígeno y dióxido de carbono. La sangre oxigenada es rojo brillante, escarlata, mientras que la hipoxigenada es rojo oscuro, púrpura. La densidad es de 1054 a 1060 gramos sobre centímetros cúbicos, comparado con la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. La viscosidad es de 4,5 a 5 veces más espesa que el agua. El suero es de 1,8 y el plasma 2,1. El pH o potencial de hidrógeno es 7,4, que es ligeramente alcalina. La sangre venosa tiene un pH menor a 7,35 por el aumento de CO2. Vamos a ver las funciones. Tiene función respiratoria, nutritiva, excretora y defensiva. La función respiratoria consiste en transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y lleva anhídrido carbónico desde los tejidos a los pulmones. La nutritiva transporta los nutrientes absorbidos en el tracto digestivo hasta los tejidos. La excretora transporta los desechos metabólicos para su eliminación desde los tejidos hasta los órganos excretores. Y la defensiva protege al organismo contra infecciones a través de los leucocitos y de los anticuerpos circulantes. También mantiene el equilibrio normal ácido básico del organismo, regula la temperatura corporal distribuyendo el calor del organismo y con su volemia mantiene la presión arterial. Vamos ahora a hablar de los componentes del tejido sanguíneo. Estos son el plasma, que es la parte líquida de la sangre, y los elementos formes, que son llamados también hematocitos o elementos figurados, y comprenden a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Hablemos ahora del plasma. Vamos a conocer un poco más. El plasma es un líquido que actúa como medio para las células circulantes y sustancias metabólicas que son intercambiadas a nivel de los capilares del tejido conectivo. Sus características son las siguientes: un volumen que equivale al 5% del peso corporal, 55% total de la sangre. Y el color es amarillo claro, ámbar pálido debido a la bilirrubina, desecho del catabolismo de la hemoglobina. Su composición es la siguiente: sustancias inorgánicas, 90% de agua, 1% de iones, aniones como el cloro, el ácido clorhídrico, la lipoproteína, el fosfolípido y los cationes como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, entre otros. Las sustancias orgánicas: 7% de proteína, 1% de lípidos, albúminas, colesterol, fibrinógeno, triglicéridos, globulinas, 1% de carbohidratos y glucosa. Y otras sustancias como los desechos celulares, hormonas, vitaminas, etc. Hablemos ahora de el suero. El suero es el plasma que carece de algunos factores de la coagulación, como son el 1, el 2, el 5 y el 8. Por lo tanto, no coagula. El suero se observa después de que la sangre se ha coagulado y aparece como un líquido sobresaliente que posee serotonina. Esto es 5-hidroxitritamina, que es elaborada por la activación de las plaquetas.
Hablemos ahora de los elementos figurados. Estos son llamados también hematocitos, elementos figurados o glóbulos sanguíneos. Y son los eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Vamos a conocer dos conceptos importantes, que es la hematopoiesis. La hematopoiesis es la formación de los elementos formes y ocurre en tres etapas. La mesoblástica, que ocurre en el saco vitelino primitivo antes de la tercera semana y hasta la sexta o séptima semana de vida. La etapa hepática, que se da en el hígado a partir de la quinta semana, principalmente entre el tercer al sexto mes de vida, y también ocurre en el vaso, timo y ganglios linfáticos. Y por último, la etapa medular, que ocurre en la médula ósea roja a partir del quinto mes de vida y después del nacimiento, y constituye el principal órgano hematopoyético. También hablemos de hemocataresis. La hemocataresis es llamado también hemólisis fisiológica y es la destrucción de los eritrocitos viejos o enfermos. Ocurre en la médula ósea roja, en el hígado y en el vaso, a cargo del sistema macrofagocítico. Hablemos ahora de los glóbulos rojos. Estos son llamados también eritrocitos, rubrocitos o hematíes. Carecen de núcleo y organelas y no se reproducen. Algunas características de los glóbulos rojos son las siguientes: la forma de disco bicóncavo, el tamaño de 7 a 7,5 milímetros y el espesor de 1 a 2 milímetros, el volumen es de 85 a 90 milímetros. Las cantidades en las mujeres de 4.500.000 y los varones 5 millones. El origen se forma en la médula ósea roja. El tiempo de vida es de 120 días a 4 meses. La estructura, estos poseen una membrana fosfolípida con colesterol y proteínas. Su citoplasma no tiene organelas, pero posee agua, potasio, glucosa, enzima anhidrasa carbónica y hemoglobina al 33% del volumen total. Las funciones de los glóbulos rojos son las siguientes: transporte de gases, oxígeno y CO2, da color a la sangre, regula el equilibrio ácido-básico. Durante su destrucción, la hemoglobina origina pigmentos biliares. Hablemos un poco sobre la hemoglobina o HB. La hemoglobina está conformada por dos porciones: una proteica llamada globina, que presenta 4 cadenas polipeptídicas, y en cada una de estas cadenas se inserta la fracción no proteica, que es la heme, que contiene un átomo de hierro. La hemoglobina constituye el 33% de la masa total del eritrocito. Se calcula que dentro de cada hematíe existe un promedio de unos 300 millones de moléculas de hemoglobina. En los varones, el valor normal es de 15 gramos, de 14 a 16 gramos sobre 100 centímetros cúbicos de sangre. Y en la mujer, de 13 gramos, de 12 a 14 gramos sobre 100 centímetros cúbicos de sangre. Vamos a hablar ahora de los glóbulos blancos. Estos son llamados leucocitos. Poseen núcleo y organela. Los leucocitos son células altamente especializadas cuya función es la defensa contra la invasión e infecciones provocadas por diversos microorganismos como bacterias, virus y agentes inanimados extraños. Algunas características son de forma esférica. El tamaño es variable de 7 a 20 milímetros de diámetro, la cantidad de 6.000 a 9.000 sobre milímetros cúbicos de sangre. Su elevación se llama leucocitosis y su disminución leucopenia. Vamos a hablar ahora de las propiedades de los glóbulos blancos. En primer tenemos a la quimiotaxia. La quimiotaxia, los leucocitos se dirigen hacia un estímulo antigenario orientado por la presencia de sustancias especiales llamados factores quimiotácticos y a través de un movimiento unidireccional y rápido. El movimiento ameboideo es el desplazamiento lento que sin dirección fija y con frecuencia cambian de orientación mediante falsos pies, llamados también pseudófidos. Este movimiento se realiza gracias a los que los leucocitos poseen proteínas contractiles como la actina y la miosina. Luego tenemos la diapédesis. Es también llamado transmigración y es la capacidad de poder atravesar las paredes de los capilares sanguíneos. Por último, la fagocitosis.
es la ingesta del antígeno y su posterior destrucción mediante enzimas hidrolíticas. Los leucocitos se clasifican en granulocitos o polimorfonucleares y leucocitos granulocitos. Los granulocitos o polimorfos nucleares, estos presentan gránulos en el citoplasma que tienen afinidad específica a las tensiones tipo Romanowski y poseen un núcleo con varias lobulaciones. Todos los granulocitos son ricos en gránulos lisosómicos. Y estas células presentan tres tipos de granulaciones. Son los gránulos primarios, gránulos secundarios y gránulos terciarios. Los primarios son comunes a todos los granulocitos y son básicamente lisosomas que contienen mieloperoxidasa, fosfatasa ácida y peroxidasa elastasa. Y los gránulos secundarios son específicos y característicos de cada tipo granulocítico. Estos gránulos contienen lactoferrina, aminopeptidasa, transcolabalamina, lisosima y colagenasa. Y los gránulos terciarios son llamados también partículas C y contienen hidrolasas y gelatinasa. Los leucocitos granocílicos son los siguientes: los neutrófilos, que se tiñen de pH neutro, que forman el color púrpura o anaranjado, miden 10 a 12 milímetros, poseen lisosoma y se hallan en un porcentaje de 50 a 70%. Los basófilos reaccionan ante tintes de pH alcalino o básico, toman el color púrpura o azulado, miden de 8 a 10 milímetros de diámetro y sus glánulos presentan histamina y heparina. Y los eosinófilos son llamados también acidófilos, ya que reaccionan en tintes de pH ácido y toman el color anaranjado rojo. Miden de 10 a 12 milímetros de diámetro, tienen como función la fagocitosis de complejos antígeno-anticuerpos. Vamos a hablar ahora de las plaquetas. Las plaquetas son llamados también trombocitos y son restos de una célula mayor. Carecen de núcleo, pero poseen algunas organelas. Su membrana celular es trilaminar. Algunas características de las plaquetas: su forma es de disco alargado, su tamaño es de 2 a 4 milímetros, la cantidad es de 200.000 a 300.000, su elevación se llama trombocitosis y su disminución trombopenia. El origen es en la médula ósea roja a partir de una célula gigante llamada megacariocito. El proceso de formación de plaquetas se denomina trombopoiesis y es estimulada por la hormona trombopoietina. El tiempo de vida es de 7 a 12 días, siendo luego destruido en el res del amor y hígado y vaso, es decir, en la médula ósea roja. En la estructura, el citoplasma plaquetario está conformado por dos porciones, una periférica y otra tensial. Por último, hablemos de la hemostasia, que es un conjunto de mecanismos cuyo objetivo es de tener una hemorragia producida por una lesión total o parcial en un vaso sanguíneo. Para eso existe una coordinación funcional de plaquetas, vasos sanguíneos y proteínas plasmáticas especializadas en el sistema de coagulación. Y se da en las siguientes fases: fase vascular, fase plaquetaria y fase de coagulación. Es propicio hablar un poco sobre los grupos sanguíneos. El grupo sanguíneo es un sistema de clasificación de la sangre humana. Alrededor de los glóbulos rojos existen unas moléculas, los antígenos, que son de diferentes en cada grupo sanguíneo. De hecho, son las responsables de que un donante y un receptor sean compatibles en una transfusión de sangre. En total hay más de 300 antígenos que pueden estar en la superficie de los glóbulos rojos y que son los que marcan los grupos sanguíneos, sea porque o bien están o bien no están. De grupos hay 33, pero los dos más importantes, porque afectan a casi toda la mayoría de la población, son el grupo ABO y el grupo RH. Te dejo entonces ahora con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta una próxima clase.